Mira, mi nombre es Elsa Pérez Paredes, yo de formación soy psicóloga de la Universidad Iberoamericana y desde que me gradué empecé a trabajar con organizaciones sociales, sobre todo de mujeres. Participé en una escuela de defensoras populares, en una iniciativa de una organización de servicio de desarrollo y paz que traían esta visión de cómo en la zona metropolitana tener grupos de mujeres que entre ellas fuera una red de apoyo para temas de servicios básicos, para temas de derechos y para acompañar a otras mujeres en cuestiones jurídicas. Y bueno, fue como mi primera experiencia con organizaciones sociales en relación a mujeres y de género, ¿no? En esta idea de cómo beneficiar sus condiciones de vida. Posteriormente me involucré en otras organizaciones más de índole rural. Otro momento cuando estuve en índole rural me di cuenta de la necesidad de analizar el tema de política pública. Estuve en la zona de Iztlapopo, en Tláhuac, en un municipio de Puebla, y pues fue ahí donde vi la necesidad de tener herramientas para hacer incidencia política como organizaciones sociales, y fue así como llegué a la Escuela de Administración Pública de aquí del TEC de Monterrey. Posteriormente me involucro más como en áreas de consultoría con organizaciones internacionales, con gobiernos, en el tema de derechos humanos y en temas de salud sexual y reproductiva. Sin embargo, es hasta que soy mamá que me enfrento al tema de y ahora cómo voy a conciliar el tema reproductivo, y me voy al área de medio ambiente y desarrollo, porque también el tema de género me saturó en este tema, sobre todo de que llega un momento, porque lo mezclaba con el activismo, lo mezclaba también con una parte personal política o de postura política, y también creo que me llevó un poco así como que necesitaba desintoxicarme, por así llamarlo, y fue así como me fui al área de medio ambiente y me encontré con una línea de investigación que hasta ahorita es la que estoy llevando a cabo, que es el tema de espacios públicos, y que fue la maternidad, también mi condición de género, la que me hizo reflexionar sobre ese tema. Y fue en el Politécnico, en el Centro Interdisciplinario de Medio Ambiente y Desarrollo, que llego a ese ámbito. Sin embargo, ahora me doy cuenta de la necesidad ahora de cruzar el tema de medio ambiente con género, porque es necesario revisar este tema del espacio público desde una mirada de género y la planeación urbana desde esta mirada de que no es igual para todos. Entonces, después de 5 años de estar descansando en este horizonte conceptual, pues ahorita quiero retomar otra vez el tema porque me parece fundamental y sigue siendo aparte una línea y una mirada que nos enriquece mucho a las disciplinas, nos enriquece mucho a las prácticas, a las intervenciones comunitarias, a las políticas públicas, pero sobre todo creo que a el sistema cultural, ¿no? Que sigue siendo muy desigual y que necesitamos seguir trabajando mucho desde ahí. Okay. Es muy interesante tu pregunta, porque el tema de esta desigualdad de género está asociada a la visión de lo que significa lo femenino como el ámbito privado y lo masculino como el ámbito público, entendido como que las mujeres desde su condición reproductiva están asociadas a la casa, salvaguarda de los niños y niñas, los alimentos. Tradicionalmente esta visión binaria de, bueno, lo femenino está asociado a lo privado y ellas se encargan de eso y lo hacen muy bien. Y los hombres se encargan de esta parte de lo público, la socialización, la toma de decisiones en el afuera, y que bueno, hay explicaciones desde antropológicas, explicaciones desde lo económico, pero que bueno, que en el paso histórico de la transformación de las culturas se ha venido a ver que se ha venido reformulando, que esa división entre lo público y lo privado ya no es tan dicotomizado, ya no es tan estático, se ha venido dinamizando. ¿Y qué pasa? Que ahora las mujeres sí toman el ámbito público, sí se viven en el ámbito público. Sin embargo, hay todo un trasfondo cultural y de creencias y estereotipos de que bueno, las mujeres son del ámbito privado. Entonces,
el hecho de que la mujer tenga movimiento territorial en el ámbito público espacial, pues lo hace ser todavía en esta estructura patriarcal, un sistema patriarcal cultural, pues lo hace vivir en una situación de tenemos poder sobre la mujer que va ahí y por eso la podemos violentar en un espacio público, y que si es violentada, ella es responsable de esa violencia. Entonces por eso este tema como hasta cíclico y de la ruta de la violencia en el ámbito de la calle, del espacio público, de que la primera pregunta del Ministerio Público es cómo venías vestida, tú provocaste al violentador, venías alcoholizada, y la doble victimización que sufren las mujeres cuando llegan al último eslabón de la denuncia, y donde a veces hasta inhiben la denuncia porque te victimizan de manera doblemente e institucionalmente. Entonces, lo público, lo privado es un tema profundo que creo que al establecerse esta dicotomía femenino privado y masculino público, pues hace que se viva de manera diferenciada también la movilización, la apropiación del espacio público, y también la manera en cómo quiénes son los que se benefician de esta movilización y demás, ¿no? Entonces el acoso callejero viene desde ese origen como muy, muy cultural de la asociación al público-privado. Sí, el sistema cultural donde se reproducen, se refuerzan, y también está muy, muy vinculado con el tema de la sexualidad, con el tema del cuerpo, y cómo la sexualización también entre las relaciones ahí también se manifiesta desde esta cuestión de si eres posible víctima de violencia o no, en un ámbito callejero. El tema de acoso sexual en la calle es muy interesante porque creo que ha tenido una reinterpretación importante en los últimos años. Y hablo de los últimos años, te estoy hablando del 2010 para acá. A manera de contexto, me gustaría en este día de espacio público o privado la violencia como marco general del acoso sexual. El acoso es violencia, pero apenas como que hasta se está nombrando, y aparte de esto hay mucha gente que piensa que no es violencia y que no es delito. El recorrido del tema de la violencia surge mucho por por demandas feministas de los 70, donde empezaron a ver que en el ámbito conyugal había situaciones de violencia que por ser tu marido no podías denunciar porque era tu marido. Y fue ahí cuando las leyes, ¿se acuerdan? No sé si ustedes están muy chavos, pero la ley de violencia intrafamiliar, así se llamaba, ley de violencia intrafamiliar, porque era en el ámbito doméstico y solo correspondía a esa tipificación. Entonces son abogadas, son activistas, son políticas, son mujeres también que se dan cuenta de sus realidades cotidianas, de que bueno, no porque sea mi marido tengo que aguantarme. Es cuando ellas empiezan a hacer incidencia en el tema del lenguaje y de la tipificación de delito. Y fue así como hasta se llegó a una plataforma de Beijing en el 95, donde se ve que la violencia es un asunto de salud pública, o sea que no es solamente que le corresponde a un actor específico, sino el Estado lo tiene que asumir. 2, es prevenible, o sea, se puede prevenir y el Estado también tiene que intervenir para su prevención. Es atendible y se debe erradicar. O sea que esas como 3 maneras de abordar la violencia tendría que el Estado asumir. Y fue así como desde el 95 empieza a arrancarse toda una serie de políticas y de empezar a nombrar de distinta manera la violencia, y se logra decir, la violencia va más allá del ámbito familiar doméstico, y entonces ahora hablemos de otros tipos de violencia. Entonces se empezó a tipificar que si la violencia sexual, que si la violencia emocional, que si la violencia económica, y hasta la última ley que es maravillosa, la ley nacional contra la prevención de violencia, por una vida libre de violencia, habla hasta de violencia obstétrica, ¿no? O sea, como todos los ámbitos donde las mujeres y los hombres nos desenvolvemos, pero que las mujeres por particularidades reproductivas, pues también podemos vivir violencia.
Y pues es ahí donde te estoy hablando de que estas agendas internacionales, estos movimientos de mujeres, estas incidencias de los 80s, 90s, que por ejemplo en el Cairo, ¿no? Este tema de violencia reproductiva y demás, tiene a veces efectos positivos, ha tenido efectos positivos afortunadamente de ya contar con marcos normativos, leyes, donde nos permite decir, oiga, esto es violencia y así lo compruebo, pero bueno, eso es un avance, pero todavía nos encontramos con el tema cultural y es ahí donde yo creo que las jóvenes han estado resignificando y los jóvenes también como hombres que se asumen solidarios ante demandas feministas de decir nuestro cuerpo es nuestro y nadie tiene por qué atentar en la vía callejera, pues han venido resignificando lo que es el acoso callejero, lo que es la violencia y lo que es los nombres que le damos y la manera de denunciar, pues bueno, ha venido a ser muy creativa, ¿no? Desde hace 3 días estaba viendo unas chavas que están mapeando los feminicidios, por ejemplo, en mapas, ¿no? De sistemas de información geográfica y dónde están mayor ubicados. O ayer leí una nota están generando en Nezahualcóyotl un centro de atención de violencia para acompañar a otras chavas. O sea, como que las mismas crisis de los fenómenos de violencia pues están haciendo que decir, bueno, el Estado no puede con esto, tenemos que hacer cosas desde la autogestión ciudadana y vámonos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ese recorrido histórico, pues les estoy hablando de los efectos que tiene 20 años después y sobre todo en la resignificación de lo que significa la violencia, que va más allá de su marido, la violencia, ¿no? O sea, es más compleja la violencia institucional. Sí, es poder, o sea, por más drogado que esté alguien, con más una alteración psicológica que se tenga, porque bueno, hubo una tendencia psicologista de decir, pues es porque está enfermo, porque tuvo traumas de chiquito, tiene que ver con el poder. Entonces la violencia es la satisfacción sobre la dominación de alguien más, puede ser desde el piropo hasta el feminicidio y la asfixia de alguien, ¿no? Entonces, por eso los matices de violencia son distintos, pero la columna vertebral de la violencia es poder sobre el otro. Y sí, este discurso de, bueno, los hombres también, o sea, sí, pero fenomenológicamente nos arroja la realidad, que es una cuestión también de poder sobre lo que se asocia a lo femenino, ¿no? Y el tema de homosexualidad ahí está, los homicidios por homofobia. Entonces sí hay este tema de lo que se asocia a lo vulnerable, a lo débil, desde esta visión patriarcal, pues es más vulnerable a ser atentado, ¿no? Sí. Perdón, y en eso han sido las cifras, o sea, el análisis estadístico, y eso es muy importante porque dicen que lo que no se mide no se ve, no se cuenta, no se visibiliza. Por eso ha habido tanta insistencia de también las académicas, la gente que está al interior de las instituciones, por ejemplo, INEGI, dentro de las iniciativas de los sistemas de igualdad que hay, pues es decir, tenemos que hacer sistemas de información desagregadas por género. Y por eso este tema para mí también de regresar al tema de género desde los espacios públicos y la planificación urbana. Podemos decir, sí, hay 10 parques, pero ¿quiénes son los beneficiados o las beneficiadas de esos parques? Sí, podemos decir, tenemos un transporte adecuado, pero ¿quiénes son las que se benefician o quiénes son los que lo necesitan? Y con qué herramientas se necesita acompañar ese servicio público, ¿no? Entonces, pues por ahí. Y bueno, en el tema de espacio público, pues sí, hay una agenda importante. Yo no la he tocado mucho porque me interesa más la planificación urbana y la política pública, pero el tema de violencia en la calle, la inseguridad en la calle, pues es un tema que ahorita es la agenda, ¿no? De las urbanistas, feministas que dicen, tenemos que hacer algo por salvaguardar la vida de las mujeres en la calle, ¿no? Sí. Sí, eso. Y cómo el alumbrado público ayuda, como el que no existe un vendedor ambulante que ahí a lo mejor te acorrale más, ayuda, ¿no? La vigilancia ciudadana, las campañas, ¿no? De denuncia, a dónde poder recurrir.
O sea, está acompañado también pues de no nada más es la política pública y como lo que el Estado me está dando a mí como ciudadana, es también el tejido social, ¿no? Que tan sensible hay, que si grito que me apoyen, no que se pasen de largo, etcétera. Sí. Ah, ya en cuestión de jurídica, o sea, sabemos que hay un bajo número de denuncias de acoso sexual. O sea, no sé si hay algo, o sea, es un fallo en el sistema de cómo haces la denuncia y si conoces algún programa o método funcional para que haya ese tipo de denuncias o se pueda hacer algo contra contra las personas que se están acosando, ¿no? Sí, pues definitivamente la motivación inicial es de que quiero que sea castigado, quiero que se haga justicia sobre el daño y mi afectación a mi persona. Y al ver que no pasa nada, al ver que al contrario hay un hasta desgaste y una doble victimización, como te decía, pues inhibe la denuncia. Sin embargo, bueno, hay cosas alentadoras, ¿no? En el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, pues el tema de hacer, por ejemplo, unidades de atención de violencia WAVIFs, atención a la violencia en ese entonces familiar, a nivel territorial ayuda mucho, porque a nivel la cercanía ayuda. No me estoy imaginando ir hasta la delegación para ver quién me puede apoyar, sino hay unidades cercanas a mi domicilio que me permite llegar, hay un equipo interdisciplinario que me va a apoyar, que es sensible a lo que está pasando y que me va a acompañar en todo el proceso, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, como política ayudó muchísimo, fomentó la denuncia porque se sabía que iba a repercutir. Entonces creo que eso ayuda a incentivar más la denuncia y pues por supuesto los castigos, ¿no? O sea, las penalidades que luego son risorias, ¿no? Que no tuvo gran efecto, ¿no? Okay. Yo creo que hay más interés de hacer historias distintas, de que lo que sufrieron nuestras abuelas o nuestras madres no se repita, ¿no? Entonces el tema creo que de asumirnos como reproductoras culturales, yo hablo como madre, y no nada más en mi ámbito de mamá, sino también en mi ámbito con mis compañeras, con mis colegas, aquí mismo en el TEC. Tuve la oportunidad de hacer un taller de género y sustentabilidad el año pasado y como que hay mucha necesidad de intercambiar lo que nos pasa en nuestra intimidad y también nuestras preocupaciones públicas. Entonces yo le apuesto a eso. Creo que sí, desde la discusión y desde la creatividad, desde el asumirnos como ciudadanas activas, que vamos allá de lo electoral, ¿no? Que tiene que ver con cómo asumo mi poder público, mi cuerpo, también este tema de autocuidarnos, de asociarnos como manadas que somos, ¿no? O sea, el tema también entre los colectivos a veces es más sencillo todo y el poder de la información. Entonces creo que ahorita las chavas, los chavos también, porque también no les conviene a los chavos tener sociedades violentas, no les conviene tener compañeras violentadas, no les conviene ser también a ellos violentados o estigmatizados solo para el tema de que tú eres proveedor y nada más. O sea, también no conviene para ambas partes y creo que esa sería mi apuesta, más desde el ámbito cultural. Y la política pública, por supuesto que se puede ser modificada, no se van a ver los resultados inmediatamente, pero luego provocas cosas muy interesantes de, si sucedió en tal lugar, entonces podemos hacerlo en otro municipio o le podemos hasta mejorar, ¿no? Y pues aprovechar todo lo que se ha hecho en 20 años, 30 años, que de los 80 para acá. Desgraciadamente ahorita nuestro sistema gubernamental está muy vertical, muy acotado, pero hay que seguir, ¿no? Seguir, y la opinión pública y los medios y pues hacer de todo, ¿no? Y pues sí hay que hacer cosas con creatividad y con nuestros propios recursos y entonces de que sí se pueden hacer, sí, y pues desde nuestras localidades, empezar desde la parte personal,
ver con nuestros compañeros, oye, estás siendo discriminatorio, oye, estás también ser espejos, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Es como la conciencia colectiva entre uno y otro. Así es. Y de decir, oye, no es normal, ¿no? Como que no te parece que no es normal que alguien que le diga mamacita, o sea, ¿no? Y este tema de la empatía. Entonces sí son valores a lo mejor muy de sentido común, pero en el momento que hagamos hasta experimentos sociales, ¿no? De cómo yo me sentiría si me dijeran tal cosa en un contexto específico. Entonces creo que es importante como eso de ser provocadores de conciencia desde el irrumpir los status quo que ahorita tenemos. Sí. Muchas gracias, Elsa. Gracias, que les vaya muy bien.